Shalom. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40, dice que el profeta Elías, le dice al rey Acab que llevara a los 400 profetas de Baal al monte Carmelo, junto con los 400 profetas de Acera. Y le dice esto: preparen un altar, por cierto, y lleven dos becerros y pártanlo y lo llevan al altar, pero no enciendan el fuego. Y el Dios que responda con fuego, ese es realmente el Dios. Y dice la palabra de Dios que el profeta Eliyahu le dice al pueblo, dice: ¿de cuánto claudicaréis en estos dos pensamientos? El pueblo de Israel estaba muy desconcertado, no sabía qué decisión tomar, si realmente aceptar al Dios de Israel como el único y Dios verdadero, o tenían que aceptar a Baal y a Acera, ya que claudicaban en estas dos corrientes. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era una división espiritual en sus almas. Había un quebrantamiento, un quiebre espiritual entre el Dios de Israel y al Dios Baal y a Acera. Entonces Elías veía estas dos claudicaciones entre ellos, claudicaban entre ellos, pensaban: ¿qué hacemos? ¿Qué Dios, a Dios seguimos? Si olvidamos completamente al Dios de Israel, al Dios que nos sacó de Egipto, o seguimos a este Dios que el mismo rey Acab y Jezabel nos entregan. Entonces estaban estas dos corrientes. Y Elías, preocupado, diciendo de que era el único y último profeta de Dios que realmente estaba quedando. Entonces desafía a estos 400 profetas de Acera y 450 de Baal, diciéndole esto. Y el Dios que respondiera con fuego, realmente este era el verdadero Dios. Pero ¿qué ocurre? Dice que los profetas de Baal y Acera, dice que estaban desde la mañana hasta las 12 del día, hasta el mediodía, y no respondía. Y él se burlaba de ellos, diciéndole: bueno, tal vez su Dios se fue a tomar una siesta, un descanso, o tal vez está haciendo otra cosa. Se burlaba de ellos. Y finalmente, al ver que ya llegaba, ¿cierto?, a la hora del sacrificio, que era a las 3 de la tarde, el profeta Elías le dijo: bueno, ya ustedes no pudieron hacer nada, porque ellos se cortaban, ¿cierto?, se latigaban y sacaban sangre y chorreaba por su cuerpo. Y esto era obviamente una blasfemia al verdadero Dios de Israel, ya que Dios, el Dios de Israel, no se le busca de esa manera, sino que Él se le busca en espíritu y en verdad, no por sacrificio ni por cuerpo, ¿cierto?, que uno es el templo del Dios viviente. Y dice que en el versículo 30 me llama mucho la atención, porque dice que Elías, que lo que hace fue restaurar, ¿cierto?, el altar del Señor. Espiritualmente lo vemos de esta manera. Terrenalmente lo vemos de que el pueblo de Dios ya no hacía sacrificio a Dios, ni siquiera lo buscaba, porque ya estaban totalmente, no sabía qué decisión tomar. Había un quiebre espiritual entre el Dios de Israel. Entonces, simbólicamente y espiritualmente, dice que Elías toma 12 piedras, simbolizando a las 12 tribus de Israel, y dice que reconstruye uno por uno nuevamente el altar del Señor. Y dice que no solamente esto, sino que también puso, ¿cierto?, el animal encima, los animales descuartizados, y encima mandó de que pusieran agua, rociaran agua, haciendo aún más difícil, más complicado la situación de que el fuego de Dios, el fuego se pudiera encender, demostrándole de que Dios realmente Él podía obrar de forma sobrenatural, como ellos una vez lo conocieron cuando Dios los sacó de Egipto. Ahora la palabra hebrea dice: Vayerape et misbach Adonai. ¿Qué quiere decir esto? Que reconstruyeron, que Elías reconstruye algo que tuvo una vez y lo reconstruye, lo vuelve a restaurar para que sea nuevamente el altar del Señor. Y bueno, ¿y qué pasó?
que dice que apenas hizo eso, ¿cierto? Elías dijo, invoca, ¿cierto?, el nombre de Dios y dice que cae fuego del cielo. Así lo dice claramente, que cae fuego del cielo y dice que consumió el altar. Y incluso recordemos que este altar él había pedido que lo rociaran con agua, de tal manera que el agua que había caído sobre el altar dice que rociaba el altar en abundancia. Y sabemos que el agua no tiene relación con el fuego alguno, pero sin embargo dice la Biblia que el fuego era tanto que consumió completamente el altar y el agua que estaba cayendo alrededor del altar. Ahí vemos a Dios obrar de forma sobrenatural. Y después de esto dice que Elías dijo, apresad a los profetas de Baal y apresad a los de Acera, ¿cierto? Y su fin fue la muerte. Y así fue. ¿Por qué? Porque fue lo que llevaba al pueblo de Israel a Acab y Jezabel, al pueblo de Israel, era el pecado, a olvidarse completamente del Dios de Israel. Ahora yo lo voy a llevar a otro lado, al mundo espiritual. Muchas veces el altar del Señor en nuestra vida está quebrado, está confundido, no sabe, está claudicando entre dos razones, si realmente Dios responde o Dios no responde. De repente estamos desorientados, confundidos, ya sin esperanza, ya realmente tendré que olvidarme. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hacen muchos? Ir a donde otros dioses, como cuáles, la brujería, el tarot, consultando a los machis, etcétera, consultando a estos brujos y olvidándose completamente del Dios de Israel que él prometió que él nunca dejaría a su pueblo en el olvido. Es momento de levantar el altar del Señor. Es momento de reconstruir el altar del Señor. Y por emuná, por fe, hacerlo. Levantemos nuestro altar. Levantemos el tabernáculo caído que hemos tenido. El tabernáculo que hemos derrumbado por nuestra propia incredulidad. Por no creer de que Dios está con nosotros. Por dudar de su poder. Es momento de levantarlo. Es momento de seguir. Es momento de dar la batalla. Y aunque todo el mundo diga lo contrario, usted cree en el Dios de Israel, el Dios de lo imposible, el Dios que nunca lo va a abandonar, Él nunca lo va a dejar, Él nunca lo va a olvidar. Porque Él dice que aunque tú me dejares, yo no te dejaré. Aun cuando tú fueres infiel, yo permaneceré fiel. El Eterno nos invita a buscarle, a reconstruir nuestro altar caído. ¿Ya hemos dejado la oración? ¿Has dejado la oración? ¿Has dejado de cantarle a su nombre? ¿Has dejado de meditar en su palabra? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Te has olvidado completamente de él? ¿Has ido a los otros dioses? ¿Te ha llenado otras cosas? La música, te ha llenado los juegos, te ha llenado los amigos, te ha llenado el licor, te ha llenado la droga, te ha llenado la prostitución. Has ido a los dioses, dioses paganos, dioses que te alejan completamente de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es el momento de levantar el tabernáculo caído de tu vida. Reconstruye ese tabernáculo, ese altar del Señor, que una vez tú estuviste con Él. Es momento de que abraces a Él y digas, Señor, perdóname, he pecado contra ti, pero hoy quiero levantar mi tabernáculo caído. Como lo hizo Elías, como lo hizo Elías. Elías le construye, toma 12 piedras, una por una, las 12 tribus de Israel en representación. Y pide fuego del cielo. Pablo dijo en una de sus cartas, enciende el fuego que hay en ti. Enciende el fuego que hay en ti. Muchas veces el fuego de tu vida espiritual se ha apagado y ha sido por responsabilidad tuya, no por otro. Porque no podemos pasar culpando a todo el mundo, porque él me llevó a esto, porque me llevó a esto otro, porque la culpa de él y yo no quería. No, Dios nos hace responsable a cada uno. Cada uno es grande, cada uno es mayor, cada uno podemos tomar nuestra propia decisión. Y el Eterno
quiere que tú tomes la tuya. ¿A qué Dios sí iréis? ¿En qué Dios afirmaréis tú emuná, tu fe? Ya no es momento de claudicar, es momento de seguir al Dios de Israel. Él te espera y con los brazos abiertos. No olvides, Él siempre está a tu lado. Aun cuando todos te dejaren, todos te olvidaren, Él nunca te abandonará. Él dice en su palabra, en Salmos, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y fíjate en esta palabra, dice recoger. Cuando uno cae, muchas veces no están para levantarte, no hay gente que te levante, pero hay uno que está esperándote que clames a Él y Él te responderá, y Él te recogerá y te abrazará. Así que el Eterno sea contigo y recordad, no claudiquéis más entre los dioses. Uno es vuestro Dios, el Señor. Shalom.